Hola, estoy de nuevo aquí con un vídeo de finiquitaos, ¿vale? Como veis hay una variedad de productos, poquito de maquillaje, ¿vale? Y todo lo demás de higiene, bronceados, cabellos, vale, un poco de todo, un popurrí. Si queréis verlos, esperaos. Vamos allá, empezamos. Vale, aquí se puede apreciar, a ver, esto es un champú de, a ver si enfoca la cámara, de Sbarcos Glyph Hair Repar con queratina líquida, ¿vale? Liso asiático, alisado duradero y brillo para cabellos rebeldes. Vale, no está mal, pero he probado de mejores porque me lo engrasa un poco y me cuesta mucho de enjuagar, ¿vale? Pero no está mal. También he acabado con el gel de toda la vida Sanex, que es un básico en mi casa, ¿vale? Para piel normal. Como veis es bastante grande, mirad mi mano. Es de 600 mililitros, el de toda la vida, que huele genial, ¿vale? No estoy siguiendo al azar, ¿vale? Voy cogiendo. Aquí tenemos de L'Oreal Glam Shim, ¿vale? Sorbet, este color, que ya tiene mucho tiempo. Mira, aquí está el color. Cherry Sorbet, ¿vale? 51. Y es que ya no queda. A ver si puedo abrirlo, mirar. Ya está más seco. Y es que me encanta este color, me encanta, me encanta. ¿Vale? Lo swatchearé, a ver. Dejaba un brillo perfecto, mirad. A ver si se lo puedo captar. Mirad, ¿veis cómo brilla? Me encantaba. Seguimos, ¿vale? A ver. También tengo este gloss que era de Mercadona, sí, aquí está, vale, Glamour en sí, que era precioso, color melocotón, pero lo dejé en el coche y mirad lo que me pasó, se derritió y se fue para abajo, así que finiquitado. Lo utilicé muy poquito, de verdad. Este jabón íntimo, vale, es de la marca Anian, vale, Sincar, íntimo, vale, testado dermatológicamente. Huele súper bien. Lo que no me gusta es que es muy líquido y cuando lo iba a usar, usaba más de la cuenta, ¿vale? Pero 200 mililitros por €1 y pico, súper bien, no queda nada. Vale, muy bien. Luego también, esta que me quedaba un poco el año pasado, la he terminado, de Lancaster, ¿vale? Protección solo 8, ¿vale? Castán, acelerador de bronceado. Bueno, yo es que soy muy blanquita, entonces no sé si aceleraba o qué. Vale. Made in Mónaco. Vale, no está mal. Olía muy bien, eso sí. Edición limitada. No creo que repita, tengo otros mejores. Acabé esta mini talla de Rexona Cristal, ¿vale? Cream Aqua. Con Cleansing antitranspirante. Y esta mini talla es de 35 mililitros, ¿vale? No queda. No queda. ¿Vale? Luego también he terminado esta mascarilla reparadora Ultirepar, cabello muy seco y dañado. ¿Vale? Extra intensa. Con 3X queratina de Sbarcos también. Me ha encantado. Sí, sí, la he utilizado súper rápido. Que me dejaba el pelo, no sé cómo explicarlo, súper liso, súper, mira, nada, no queda nada de nada. También he terminado esta leche corporal con aceite de oliva para piel seca de Nivea. Uf, me dejaba la piel, es que huele a Nivea de toda la vida, pero más hidratante, ¿vale? Más hidratada. 400 mililitros y me ha durado nada, porque es que me encantaba. Y por último, esta leche, ¿vale? Es una leche facial. Me ha encantado, es de arroz. ¿Vale? La compré en sasha.com y dije que hablaría de ella, pero es que desde que la utilicé, que creo que fue por Navidad o después de Navidad, es que me ha durado nada, ¿eh? Le he dado un tute y mirad, aquí no puedo explicar mucho porque ya sabéis que es de cosmética coreana. Esta es natural, me decanté porque ponía que era extractos de arroz, ¿vale? Orgánico, hierbas orgánicas, ¿vale? Una selección de ingredientes, 130 mililitros
Y no sé lo que costaba, pero costaba muy poquito. Lo único que no me gustó fue el aplicador, mirar. El primer día se me fue, pero luego ya empecé a controlar mejor, ¿vale? Pero huele genial. Y no era líquida del todo, parecía mousse. No sé cómo explicar, entre mousse y líquido. Súper bien. Me ha encantado, pero se acabó. Así que esto ha sido todo. Espero que os haya gustado, por lo menos entretenido. Hasta otro vídeo. Adiós.